Sean todos bienvenidos, hermanos y amigos en Cristo, a estos estudios bíblicos cristianos. Esperamos que se encuentren bien ustedes en compañía de todos sus seres queridos. Les agradecemos que estén con nosotros. Les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como ustedes saben, estamos estudiando los libros de los Salmos. Estamos estudiando el libro número 2, que se conoce como Sefer Sheni. Estamos en el Salmo 49, que se conoce con las letras Men Antef del alfabeto hebreo. El Salmo 49 contiene 20 versículos bíblicos que vamos a dividir en 5 grandes temáticas para poder extraer las enseñanzas y la profundidad del Salmo. Para quienes no me conocen, mi nombre es Luis Enrique Gutiérrez, soy su hermano en Cristo, me pongo a sus órdenes. Antes de iniciar con la panorama general del Salmo, me gustaría poder hacer una breve oración. Gracias, Padre Celestial bendito. Tú eres el grande, el poderoso. Tú eres el único soberano. Tú eres el dueño del oro y de la plata. Tú eres el que hace ricos y pobres. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos das las cosas que necesitamos. Ayúdanos a entender, Señor, durante este Salmo, todas las problemáticas de existencia que vamos a tener, pero que no caminemos hacia el mundo, sino caminemos hacia ti. Que continuemos en la puerta angosta y que nunca vayamos a la puerta grande y espaciosa, en donde el camino es grande para la perdición. Ayúdanos, Padre Celestial, a mantener siempre nuestras rodillas adorándote a ti, un corazón dispuesto a ti y especialmente nuestros pensamientos sin doblez para estar al 100% siendo honestos de nuestra realidad contigo. Ayúdanos a caminar en obediencias, Padre Celestial. Te pido por cada uno de los hermanos que va a entrar, para que tú le llenes de denuedo, de sabiduría y especialmente tengan reverencia a ti, Padre Celestial. Que corran a dar estos conceptos básicos que son requeridos por aquellos que se han alejado de la iglesia o por aquellos que no te conocen. Ayúdalas a ir creciendo también en su vida personal para que cada día se conozcan más y puedan ir caminando en los pasos de Jesucristo y vayan transformando su vida hacia esa figura tan grande que tenemos nosotros, que es el amor de Jesús. Ayúdanos, Padre Celestial, en fe, a solamente mirarlo a Él, a mirar al consumador de la fe que es Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te pido de mi corazón, Padre, que me guíes también, Señor, en estos estudios, que me guíes particularmente en lo que vamos a hablar del Salmo 49, que seas tú llevándome de tu mano para poder depositar los conceptos básicos y necesarios que el Salmo 49 nos enseña. Te pido, Padre Celestial, por cada uno de nosotros, que aumentemos nuestra sabiduría y cada día vayamos caminando más hacia la fe. Gracias, Señor. Gracias por el sacrificio de Jesucristo y gracias por la redención que nos das a través de su sangre. Bendito sea tu nombre. Amén, amén y amén. Permítame entonces iniciar con la panorama general del Salmo o con una breve introducción. El Salmo 49 es único y es considerado diferente a todos los demás salmos en el libro del Salterio. Permítame señalar algunas de estas diferencias. No contiene palabras de alabanza a Dios. No contiene plegarias de ninguna clase, aun siendo considerado o clasificado como un mismor. Tiene en su contenido conceptos esenciales del Pentateuco, es decir, de la Torá, de los libros de los profetas, de los libros de sabiduría, especialmente de los libros de Eclesiastés y Proverbios. Asimismo, contiene algunos conceptos específicos de los libros de poesía, incluyendo conceptos básicos que se encuentran dentro del libro de Job. El Salmo está dirigido a toda la humanidad completa, sin mencionar en algún sentido especial el pueblo de Israel. La palabra Dios utilizada en el Salmo es Elohim, Dios Todopoderoso, y solo se menciona 2 veces en los 20 versículos del Salmo, en el versículo 7 y en el versículo 15, y no es utilizada la palabra Jehová, Dios Todo Misericordioso.
Todos los exégetas judíos y cristianos coinciden que el Salmo 49 es uno de los más fuertes y profundos, consecuentemente uno de los más difíciles de interpretar o comprender en todo el libro del Salterio. El Salmo 49 confirma por lo menos 4 realidades que tiene que confrontar el ser humano. La primera realidad es: el destino final de todo hombre nacido es la muerte, sin importar su posición social o riqueza. La segunda realidad confirma que el hombre es incapaz de redimir a otros y salvarse a sí mismo. La tercera realidad es que Dios es el único que puede redimir o rescatar el alma del Seol. La cuarta realidad es el hombre alejado de la comunión de Dios y que confía en sus propios recursos. Su muerte es semejante al alma de los animales. Con esta breve introducción, permítame entonces pasar a los aspectos generales del Salmo. El Salmo 49, el autor se le acredita a los hijos o descendientes de Coret. La fecha del Salmo 49 no está determinada, pero se considera que fue escrito durante el exilio en Babilonia. El tipo de salmo se considera un mizmor, rezo, plegaria o rogativa. Después de la lectura cuidadosa del salmo, debería también considerarse como un masquil, es decir, una enseñanza de sabiduría. Y algunos otros dicen que esto debería de considerarse como una predicación de sabiduría. Los participantes o el participante es el director sinfónico conocido como la matsea. Vamos a pasar entonces a la temática del Salmo 49, como les había mencionado, que contiene 20 versículos y lo vamos a dividir en 5 grandes temáticas. Número 1, la autoridad del salmista. Número 2, la redención divina no se compra. Número 3, la muerte, una realidad sin espejismos. Número 4, el pastor del necio rico y el redentor del justo. Número 5, las ilusiones temporales del necio rico. Así que vamos a pasar entonces a explicar el punto número 1, que se llama la autoridad del salmista, y lo vamos a encontrar en el Salmo 49, versículos del 1 al 5. Vamos a leerlo. Al músico principal, salmo de los hijos de Coret. Oíd esto, pueblos todos. Escuchad, habitantes todos del mundo. Así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? En el Antiguo Testamento podemos identificar que cuando alguien presentaba un mensaje, especialmente si era divino, tenía por lo menos que cumplir o cubrir 2 puntos esenciales. Número 1, ¿a quién iba dirigido el mensaje? Y número 2, ¿cuáles eran las credenciales de autoridad del mensajero? Hablemos primeramente de los receptores del mensaje. ¿A quién está dirigido el mensaje? El mensaje está dirigido a toda la humanidad, independientemente de su clase social, su autoridad o su riqueza. Esto lo confirma la frase: escuchad, habitantes todos del mundo. Estudiando la palabra mundo, es posible obtener 2 lindas enseñanzas y una mayor claridad y profundidad sobre el mensaje del Salmo. La palabra mundo es traducido del hebreo alet, que tiene 3 significados diferentes. 1. La duración de un lapso o tiempo de vida o muerte, es decir, algo en proceso de muerte o algo en proceso de descomposición. 2. Una casa temporal en este universo. 3. Un animal carnívoro
llamado comadreja. Con esta información, esta parte del versículo debería de traducirse al español de una manera más exacta, aunque sea más agresiva para nuestros oídos. Tendría que decir de la siguiente manera: escuchad, moradores de la tierra en descomposición o en el camino de muerte. Con esto es claro, el mensaje del Salmo es para todo aquel que camina hacia la muerte física sin excepción. Por otro lado, una enseñanza más puede tomarse de algunos intérpretes hebreos que traducen la palabra mundo por comadreja para hacer la siguiente metáfora. Escuche con atención. Así como la comadreja caza a su presa y la arrastra a un lugar seguro para poder comer de ella, y después la deja abandonada sin saber que otro animal va a aprovechar el alimento producto de su esfuerzo. De igual modo, es la persona que acumula riquezas, toma de ellas, las guarda y al morir las abandona sin saber quién va a disfrutar de ellas. De esta manera podemos encontrar un principio y una exhortación muy fuerte en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 2, versículo 21, y dice: que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también esto es vanidad y mal grande. El mensaje del Salmo queda extremadamente claro. Los hombres en descomposición material, con un corazón insensible a los consejos de Dios, no pueden escuchar el mensaje de Dios porque viven honrando y dependiendo de la riqueza y viviendo una existencia temporal. Continuando con el versículo número 2, podemos encontrar dos verdades bíblicas. El Salmo nos dice que es un mensaje para toda la humanidad, incluyendo a Israel como pueblo. Y número 2, Dios no hace acepción de personas. La traducción del versículo número 2 queda más clara y más apegada a su original si podemos leerlo en la versión de Reina Valera 1865. Y dice así: así los hijos de los hombres como los hijos de los varones, juntamente el rico y el pobre. La palabra hombre es traducida de la frase Bene Adam, y los hijos de los varones es traducida de la frase Bene Ich. La diferencia entre ambos grupos, tomando de referencia el contexto hebreo, es que los hijos de Adán son todos los seres humanos que carecen de un abolengo o título de alta sociedad, mientras que los hijos de los varones son todos aquellos cuya genealogía incluye personajes distinguidos que los colocan con ventajas económicas, sociales, de gobierno y de poder en relación con los demás seres humanos. Este grupo es conocido en la cultura hebrea como los hijos de los poderosos. De manera exhaustiva, llegamos a una conclusión que los receptores del mensaje son todos los hombres y mujeres que verán la muerte y que Dios no hace acepción de personas al enviar el mensaje a toda la humanidad y al poner la muerte como medida para todos los seres humanos. Con esto hemos llegado a la corrección que hace el salmista. La riqueza o clase social no es igual a la redención ni a la salvación del alma. Aquí tenemos la primer gran enseñanza. Los humanos ricos y pobres en descomposición no están redimidos por su posición social, sino por la práctica de la justicia, la humildad, el temor y la humillación a Dios. Ahora estudiemos la autoridad del mensajero. El salmista confirma que hablará con el temor de Dios, es decir, con sabiduría divina. Esto puede entenderse como el ser luz para el mundo. Sus palabras son el producto de estar en la presencia de Dios en meditación y las recibe por inspiración divina. Por otro lado, la palabra entendimiento en la cultura israelita significa no practicar el mal, es decir, el salmista tiene un carácter moral irreprensible. Esto es semejante al consejo que Pablo da
a los creyentes de cómo deben presentarse a los demás como ejemplo. Y esto lo podemos ver en Filipenses 2, del 14 al 15. Y dice así: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El salmista expresa que hablará con la guía de Dios, con la sabiduría e integridad moral. Leamos nuevamente el versículo 4. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. La palabra proverbio deriva del hebreo masal, que significa recitar versos o decir cosas con poder. Obviamente, el salmista destaca su posición como músico y el contexto del salmo nos indica que puede ser que recite el salmo con un acompañamiento musical del arpa. Puede existir una explicación más. En el contexto israelita se tenía la seguridad que la música era como un vehículo para elevar el alma y un prerequisito para recibir el mensaje o la luz de Dios con las respuestas a los misterios más enigmáticos. Esta práctica era muy común entre los profetas, que pasaban los días completos tocando melodías para recibir el mensaje de Dios. Note qué importante es buscar siempre la presencia de Dios en nuestras vidas. Para cerrar estos versículos, puede leerse la posición del salmista, que la podemos encontrar en el versículo número 5 del Salmo 49. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? El salmista, con su ejemplo, confirma que un mensajero enviado de Dios no debe de temer, aunque el pecado y las injusticias de los opresores acampen alrededor de su vida. La seguridad que muestra es que Dios está siempre con él. El temor no es parte de la vida del justo, porque confía plenamente en Dios. El hombre justo no puede vivir miserablemente por las acciones o pecados cometidos por los necios, ni mucho menos pensar en los días de calamidad o si tendrá que pasar dolor a causa de las acciones de los otros. El justo vive rodeado de la miseria del necio, pero nunca debe de tener miedo, dejar de ser piadoso y de confiar en Dios ante cualquier calamidad. Pasemos entonces ahora al tema número 2. Y dice: la redención divina no se compra. Y vamos a leer los versículos 6 al 9. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. La riqueza y la prosperidad por sí mismos no son un problema para Dios. Dios quiere que el creyente disfrute de su paz y bienestar financiero, así como del bienestar económico, así como el bienestar de la salud física y espiritual. Obviamente, Dios quiere que se mantenga el creyente en una relación de dependencia con Él y se obtenga una relación de obediencia y buena administración de los recursos para la familia y para el prójimo. Desafortunadamente, el ser humano rompe la dependencia con Dios y empieza a pensar en su propio esfuerzo y astucia, pensando que en este sentido puede gozar de la vida, incrementar sus riquezas, poder y extender su permanencia en este mundo. Veamos la opinión de Jesucristo en Mateo 10, versículos del 24 al 25. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el cielo de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios.
Las palabras de Jesús, juntamente con las del salmista, resumen que la actitud del rico es jactancia confiando en sus riquezas. Sin embargo, llegan a confrontarse con la realidad cuando están enfrente de la muerte. La triste realidad es que no pueden redimirse ellos, ni a sus parientes, ni corromper a Dios para entrar en el reino de los cielos. Cabe señalar que la redención es un proceso legal aprobado por Dios en donde los parientes cercanos pagaban el precio de compra para rescatar a sus parientes que eran esclavos y retornarlos a la familia. Sin embargo, el salmista no está hablando de la esclavitud por sus problemas financieros, sino de la esclavitud espiritual por la práctica del pecado, sino por la elevación del ego y de la posición social, sino de la esclavitud por la necesidad de seguir caminando en la oscuridad, acumulando riquezas materiales en este mundo que solo inflan la vanidad como la vía para liberarse del juicio divino. Entonces puede entenderse que el hombre daña con sus pecados la hermosura de su alma sin la capacidad de redimirse a sí mismo con sus propios recursos. El salmista encuentra la respuesta a su pregunta en la visión de largo plazo. Obviamente, muestra que todas las riquezas que uno pueda tener no serán suficientes para la redención de su vida ni la de su hermano. Veamos lo que dice Eclesiastés 8:8. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. La conclusión es sencilla. Solo Dios puede redimir la vida de la muerte y de la muerte espiritual. La riqueza no puede redimir al poderoso de la muerte, ni tampoco a su pariente. Reiteramos, Dios es el único que puede levantar el alma del Seol y dar la resurrección. Vamos a pasar al tema número 3. La muerte, una realidad sin espejismos. Y vamos a leer los versículos 10 al 13. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura. Con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Y luego viene la palabra Selat, que hemos aplicado ya, que significa un interludio para meditar o para poder explicar los versículos de una manera más específica. Entonces, el resumen de estos versículos es: nadie puede escapar de su obligación de morir. Voy a volver a repetir, nadie puede escapar de su obligación de morir. Vamos a leer Romanos 5, versículos 12 al 13. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El salmista ratifica que aún los sabios, considerados justos, también verán la muerte. Así que nadie vive para siempre. Nadie te puede liberar de la tumba. Por consiguiente, el hombre debe de cuidar la inmortalidad de su alma con reverencia a Dios, con temor y temblor. Como se mencionó en el punto número 1, los días de la vida son rápidos y el hombre va en descomposición. Así que hoy estás y mañana no. El refrán popular dice: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, porque quizás hoy te encuentres en la sepultura. El consejo del salmista es buscar a Dios y no vivir en insensatez, de estar amasando fortunas que finalmente solo pueden ser detonadores de muerte para descendientes que nunca trabajaron. La expresión en el Salmo, su íntimo pensamiento es
que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación en generación, tiene una explicación dentro de la teología hebrea. Ellos creen que el necio o el malvado no tienen méritos, consecuentemente ellos no resucitarán en la resurrección de los muertos, por tanto sus tumbas serán sus casas para siempre. En otro punto importante en estos versículos, el salmista hace un paralelismo comparativo entre el rico y el animal. Pasemos a leer Eclesiastés 3, versículos del 19 al 21. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tienen más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe qué espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y qué espíritu del animal desciende abajo a la tierra? La última afirmación es que el camino del insensato es locura. La instrucción divina es locura para todo aquel que se pierde. Pablo explica este punto poniendo como ejemplo el mensaje de la cruz. Vamos, por favor, a 1 Corintios 1, versículos del 18 al 19, y dice así: Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y destrecharé el entendimiento de los entendidos. El camino de la locura del necio lleva a sus generaciones a actuar de la misma manera porque están plenamente convencidos que es el camino de la verdad. Vamos a pasar entonces al tema número 4, el pastor del necio rico y el redentor del justo. Y de entrada tendríamos ya dos preguntas: ¿quién es el pastor del necio rico y quién es el redentor del justo? Vamos a leer los versículos 14 y 15. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Aquí ya encontramos el pastor de los necios. Y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Y luego viene la palabra nuevamente, Selah. El salmista es concreto. Con un pastor cuya especialidad es la muerte, las ovejas de los rebaños de los necios serán conducidos perpetuamente hacia el matadero. Su guía está garantizada hacia la tumba. Leamos lo que dice Jeremías 12, versículos del 2 al 3. Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para conmigo. Arrebátalos como ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. Con todo el respeto, en la cultura israelita, los pastores de muerte son considerados todos los ídolos hechos por manos humanas que guían a los pobladores a sus propias creencias y consecuentemente apartarse de la verdad de Dios, o lo que es peor, de la presencia y la dirección de Dios. Por ejemplo, Ocosías, quien después de su accidente mandó mensajeros a consultar a Baal Zebut, dios de Ecrón, y Jehová mandó al mismo tiempo profetas para confirmar que por su idolatría moriría, y murió. Esto lo podemos encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 1, versículos 2 al 4. Usted puede ver, el tener la guía de muertos lo llevó a Ocosías a creer en un Dios ajeno que le trajo la justicia de Dios verdadero y lo condujo a la muerte. Nuevamente sale el tema esencial y central: el justo será redimido por Dios.
Aunque Dios no acepta el rescate por la muerte, versículo 7, Él provee una para el justo. La clave es el reconocer los caminos de Dios y aceptar en fe la eternidad de Dios y su eterna relación con su pueblo. Esto lo explica Jesús en Marcos 12, versículos del 25 al 27. Porque cuando lo resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, pregunta, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios a la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Como puede observarse, antes de la redención por medio del sacrificio de Jesús, existía un claro camino para ser redimido y obtener las recompensas de los justos en los tiempos venideros, es decir, confiar en fe plenamente en Dios y en su redención. Ahora, con el sacrificio de Jesús, existe una total esperanza de poder gozar del mundo venidero. Acompáñenme, por favor, a estudiar el tema número 5, que se llama Las ilusiones temporales del necio rico, y lo vamos a ver en el Salmo 49, versículos del 16 al 20. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva, llame dichosa a su alma y sea loado cuando prospere. Entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Es claro que nadie puede llevar nada material de este mundo, ni a la tumba, ni al mundo venidero. Aunque tenga una vida bendecida con los bienes materiales se quedarán en el mundo material. El malvado simplemente perecerá sin nada, ni material ni espiritual. Así que el que es justo delante de Dios no debe de temer ni dudar de Dios cuando la persona de honra, poder y riqueza lo oprime o se burla de él, pues la persona de mente carnal y mundana que no entiende la diferencia entre lo pasajero y lo eterno tendrá un triste final. El versículo 20 confirma esta verdad. El hombre que está en honra y no entiende, semejantes a las bestias que perecen. Jesús explica el contraste. Leámoslo en esta corta escritura. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Muchos no entienden. Al no entender la muerte, tampoco entienden la vida. Perecen como los animales. La ironía es que el hombre moderno, en su afán de vivir sin Dios, ha desarrollado la creencia de que el ser humano es solamente un animal. Hoy más que nunca hace falta comunicar el mensaje y los conceptos del Salmo 49 a todos los seres humanos, creyentes y no creyentes. El propósito del salmista es lograr que todo el mundo escuche, entienda y viva en justicia para que sea redimido por Dios y encuentre la vida eterna. Así que con la enseñanza del Nuevo Testamento, la muerte no tiene la última palabra en la existencia humana, pues basados en la vida, el ministerio, la pasión, el mensaje, la muerte y la resurrección de Jesucristo, la Iglesia tiene la seguridad de que hay una nueva dimensión escatológica. Existe la resurrección de los muertos, la redención y la vida eterna. Jesucristo es quien nos redime de la esclavitud del pecado y nos rescata de la muerte. Así que vamos entonces a pasar a las preguntas. 1. ¿La riqueza puede cambiar la vida en la iglesia, en su familia, en su trabajo, en su persona? Explique. 2. ¿Qué entiende por redimir? 3. ¿El alma del hombre y del animal son iguales? 4.
En el contexto del Salmo, ¿cómo pudiera explicar la expresión guía de ciegos? 5. ¿Una persona espiritual puede jactarse de su riqueza? 6. ¿El hombre justo puede tener miedo? 7. ¿El hombre sabio puede jactarse de su sabiduría? Y 8. Explique cuáles serían las características del justo con los elementos de este salmo. Les agradezco nuevamente que nos hayan acompañado en el Salmo 49. Esperamos que los conceptos hayan sido de edificación. Dios les bendice y si todo sale correcto y está en la voluntad de Dios, nos vemos en el Salmo número 50. Muchas gracias nuevamente. Bendiciones.